Doctora Celia, recién llegando a nuestro país también, un proceso de conversaciones e ir conociendo, sin embargo, ya una trayectoria de la Organización Panamericana de la Salud trabajando con nuestro país. ¿Cómo se siente y qué le parece toda la acogida que ha recibido? Muy bien, realmente muy honrada de estar acá en Nicaragua. Realmente he recibido ese afecto desde mi llegada al país, que es reciente, y me es muy grato pues el día de hoy poder compartir con dos autoridades que tienen historia en el desarrollo de la salud pública de Nicaragua, celebrando, como usted decía, un año más del Día Mundial de la Salud. A la doctora Argentina Parajón, presidenta de la Comisión de Salud, al doctor Enrique Beteta, viceministro del Ministerio de Salud, pues les agradezco mucho poder compartir este espacio que para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud es muy importante. Utilizamos el Día Mundial de la Salud cada año con un lema o un tema que la intención que tiene es movilizar a los líderes de los países, a las comunidades científicas, a la comunidad en su conjunto, sobre temas de salud, que esa sensibilización lleve a la acción. Ese es el objetivo fundamental. El Día Mundial de la Salud surge en conmemoración o celebración de la fundación de la Organización Mundial de la Salud hace justamente 70 años, en el año 1948. Y a partir de ahí, todos los Estados miembros y la propia organización todos los años celebra ese importante día para movilizar no solo a los que trabajamos en salud, sino también a otros líderes, alcaldes, líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, actores de la sociedad, para sensibilizar y llevar a la acción en temas de salud. Este año se decidió que el lema fuera salud para todos y todas en todas partes, salud universal. Se están haciendo esfuerzos importantes, ¿sí? Tanto en la organización como en los países miembros, entre ellos Nicaragua, para avanzar en garantizar la salud para todos y todas, sin distinción de aspectos culturales, de poder adquisitivo, diferencias de género, es decir, tratando de llevar la salud a todos y no solo la atención en salud, que también es importante. Y desde muchos años atrás, 40 años en Alma-Ata, que los países decidieron que la atención primaria en salud era la estrategia más equitativa y más eficaz para alcanzar la salud para todos. Ya hace apenas 6 meses en Kazajstán, los líderes mundiales deciden nuevamente que la atención primaria en salud es esa estrategia, esa visión que permite organizar los sistemas de salud con una visión equitativa, con una visión de no solo proveer atención médica, sino también promover la salud, garantizar la salud y el bienestar a las poblaciones. Y cuando hablamos de atención, que esta atención sea de calidad, con calidez, organizada, de manera tal que aquellas necesidades de atención, de rehabilitación que requiera cualquier ciudadano pueda ser abordada desde el sistema de salud, como decíamos, sin que existan esas barreras que a veces pudieran existir o existen en muchos países, de carácter cultural, de carácter geográfico, de carácter incluso financiero, porque hay algunos sistemas de salud que aún el paciente tiene que hacer pagos directos y la intención es que no hayan pagos directos. De manera tal que hablamos no solo de cobertura universal, sino también de acceso universal a la salud, tratando de eliminar progresivamente esas barreras que pueden significar
que familias, individuos y comunidades puedan dejar de tener ese deseado acceso a la salud con calidad y con calidez. Y sin duda alguna, muchos retos planteados a partir de la OPS o OMS en función de alcanzar estos objetivos, pero también en vinculación directa, doctor Beteta, con respecto a las políticas públicas que el pueblo nicaragüense siente como propias y además un derecho restituido. ¿Cómo podemos entender esto desde la perspectiva del pueblo nicaragüense a partir de todos los lineamientos de trabajo que tiene el Ministerio de Salud? Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Primero saludos a la doctora Celia y a la doctora Parajón por acompañarnos. Realmente tenemos que situarnos en el 2007 para poder, digamos, entender eso de derecho restituido. En 2007 el comandante Yanel, la primera política que dictó fue precisamente la gratuidad de la salud, que hoy está, digamos, ya registrada en la Constitución política, ¿verdad? Como un derecho que debe mantenerse para todos los nicaragüenses. Ese derecho a la salud generó precisamente que pudiésemos de alguna manera tener cobertura más allá de la que inicialmente nos habían dejado los gobiernos neoliberales, de tal forma que hemos ido poco a poco mejorando la capacidad de la infraestructura del sistema, mejorando en cuanto a cantidad de recursos para poder tener, digamos, esa accesibilidad de atención a las poblaciones. Y es ahí donde nacen también el modelo. El modelo de salud familiar y comunitario está casado con los protagonistas, los actores comunitarios, la partera, el brigadista, el promotor de salud. Todos ellos, digamos, generan precisamente, son parte del sistema de salud con lo cual garantizamos la atención a la gente. Y nos ha hecho que podamos tener atenciones hasta las profundidades de nuestro territorio. Mencionábamos ahora las clínicas móviles. Las clínicas móviles, tenemos alrededor de 66 clínicas móviles que están distribuidas en todo el territorio nacional, que de alguna manera garantizan atención a la población, aquella población en la cual no es tan fácil movilizarse, pues, hacia un centro de salud, hacia un hospital, pues. Hasta ahí llega la clínica móvil y garantiza la atención. Ese proceso de derecho restituido nos da, digamos, hoy día la tranquilidad de poder decir que podemos tener el 95% de las mujeres embarazadas tienen su parto en una unidad de salud, digamos, que puede tranquilamente tener su parto y nacer su bebé sin dificultad. Ese es un esfuerzo descomunal de los trabajadores de la salud o el trabajo que se realiza con los hermanos del Todos con Vos, con el programa Todos con Vos, o las acciones que también se realizan a través de el amor para los más chiquitos, donde de alguna manera se conversa con la familia, con la madre, para darle las pautas de crianza a esa familia sobre ese niño que está ahí o el que viene a nacer, pues, ¿verdad? El que viene en camino. Tenemos todas esas, digamos, esos programas que garantizan atención. Operación Milagro. Hemos, digamos, hecho que una cantidad bastante grande de hermanos nicaragüenses puedan ver la luz, los colores de la vida, ¿verdad? Y en forma literal, recuperar, ¿no? Sí, recuperar los colores de la vida y sentirse cómodos, sentirse tranquilos, felices, pues, en la familia. Ahí hemos ido prácticamente mejorando el asunto del acceso y la cobertura de la atención. Puedo señalar, por ejemplo, la construcción de hospitales, pues. Tenemos una cantidad, hemos construido alrededor de 16 hospitales primarios, ¿verdad? Y 2 grandes hospitales, como el Vélez Pay, ¿verdad? Hermoso, fuerte, y también el Solidaridad, que son nuestros 2 hospitales emblemáticos, pues. Todo eso le da, digamos, la fortaleza al sistema para la atención. Esos programas que he mencionado, las casas maternas, tenemos 178 casas maternas, donde prácticamente desde el 2006-2007 hasta la fecha, 300.000, casi 400.000 mujeres
han pasado a albergarse para tener su bebé, pues. Y sin duda alguna también ahondaríamos en los programas emblemáticos que han transformado y que ayudan a que nuestro pueblo pueda ver visibilizada a partir de una realidad tangible la calidad de vida. Pero esto parte a partir también de algunas políticas públicas que se establecieron de parte de decretos y de parte de leyes. Diputada, ¿cómo podemos entender el marco regulatorio que nos permite tener esta operatividad del Ministerio de Salud y esa vinculación en principio con el pueblo? Y después, orgánicamente, claro, los trabajadores, las trabajadoras de la salud, haciendo realidad y poniendo en marcha todo este andamiaje. Bueno, cuando inició la revolución en 1979, se hizo necesario unificar lo que se hacía en salud en Nicaragua, porque estaba disperso en el INSS, en la Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social, en las juntas locales que estaban en los territorios, en los departamentos, para ver la parte de asistencia en salud. Y bueno, se creó lo que se llama el Sistema Nacional Único de Salud, que fue el 8 de agosto, que en conmemoración a ese día se saluda a los trabajadores de la salud por su esfuerzo. Incluso en ese día se reintegraron trabajadores que habían sido despedidos por estar involucrados en la transformación de Nicaragua, habían sido despedidos y se incorporan. Entonces, son esos primeros trabajadores los que impulsaron la primera tarea de asegurar para la población nicaragüense la atención que se requería e ir hacia los lugares donde no había cobertura y donde no había accesibilidad. Y sobre ellos descansó, junto con la población que se integró gradualmente, las Jornadas Nacionales de Salud, que fueron las campañas, estas fueron las que nos llevaron en el primer periodo a hacer desaparecer la polio, por ejemplo, hacer desaparecer el sarampión, la difteria. Son 3 enfermedades que para nosotros, con ese esfuerzo inicial, se impactó a través de las enfermedades, sobre las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, el Sistema Nacional Único de Salud fue, digamos, la ley que nos ayudó a integrar el quehacer de salud en Nicaragua. Pero posteriormente, tomando pues todo lo que sobre derechos humanos en salud se ha trabajado, pues Nicaragua, como signataria de todos esos compromisos, tuvo que gradualmente incorporarse a ese esfuerzo, y aparece la Ley General de Salud, que para nosotros es la Ley 423, que un poco recoge todo ese quehacer, lo plasma en la ley, y en la 423 y en su reglamento. Y eso ordena, junto con la Ley 290, que es el que está dirigido a lo que el gobierno determina jerárquicamente para hacer, y vuelve al MINSA como el órgano rector de la salud de los nicaragüenses. Entonces, esta Ley 423 toma todo ese compromiso internacional que nos deja la Declaración de los Derechos Humanos, y establece en su articulado todos esos esfuerzos dirigidos. Inicialmente fue en los años 90 muy vinculado nada más al binomio madre-niño, de tal manera que muchas veces se decía que solo mirábamos a la mujer con el útero ocupado. Y eso pues limitaba la atención, porque como solo la mirábamos con el útero ocupado, los otros programas o las otras atenciones quedaban fuera de lo que llamábamos, lo que se llamaba pues en ese modelo de atención el paquete básico. No estaba para todo, ni estaba para ni para todos los lugares, y eso no daba cobertura ni daba accesibilidad. Entonces es a partir de ese momento que se empieza a delimitar mejor el quehacer desde la ley de 423, y se amplía hacia un modelo diferente de la atención. Y es donde nace, a partir del 2007, se lanza un esfuerzo en el 2007 con la segunda etapa de la revolución, donde nos dice que el modelo es un modelo de salud familiar y comunitario, y está consignado en la Constitución. Entonces se vuelve un mandato constitucional el organizar el modelo de salud familiar y comunitario y desarrollarlo. Eso dice la Constitución.
iniciar todo un proceso que permita el desarrollo de ese modelo. Entonces, si nosotros ahora lo vemos a la luz de lo que hoy en este año conmemoramos, solamente un modelo como ese nos podía llevar a salud universal, a cobertura universal y a accesibilidad universal, que es lo que realmente el MINSA como un mandato lo viene desarrollando en nuestro país. Y sin duda alguna, muchos procesos de conversación. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos del MOSAF, del Modelo de Salud Familiar Comunitario, y su vinculación y cómo es visto desde la perspectiva de la OPS-OMS, claro, ubicándolo desde una perspectiva regional y entendiendo su paradigma a partir del ejercicio práctico de nuestro pueblo, al tener restituido el derecho a la salud a partir de este modelo de salud familiar y comunitario. Tenemos que hacer una pausa, pero nosotros estamos conversando y estamos conociendo algunas estrategias que han conducido a la accesibilidad y cobertura universal de la salud en Nicaragua. Un programa muy especial a propósito de conmemorarse en el mundo el Día de la Salud, este 7 de abril, pero en su programa desde el Parlamento estamos sosteniendo una conversación de muy alto nivel sobre este tema. Con nosotros está la diputada Argentina Parajón, quien es presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social. Junto a ella, el doctor Enrique Beteta, quien es viceministro de Salud, y también junto a ellos, la doctora Celia Rieira, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Celia, pues precisamente conversar y conocer cómo se vincula la experiencia de Nicaragua a partir de ese ejercicio de restitución de derechos desde la perspectiva nicaragüense, pero cumplimiento de algunas metas y algunos lineamientos de trabajo desde la perspectiva de la OPS, cómo se vincula y cómo Nicaragua va teniendo algunos reconocimientos de parte de este organismo. Sí, yo creo que es muy gratificante, hermoso, cuando uno escucha lo que se pretende y lo que se acuerda con los Estados miembros, que para la Organización Panamericana de la Salud es un mandato después que los ministros de salud aprueban un reglamento o un compromiso. Ya es un mandato para nosotros contribuir con los países a que eso se lleve a la práctica. Y realmente es muy hermoso escuchar tanto la explicación que daba el doctor Beteta como la doctora Parajón como presidenta de la Comisión de Salud, y con toda una historia de ese componente legislativo que es fundamental en los países para llevar a cabo esa realidad tan anhelada de tener sistemas de salud que respondan a las necesidades de la población. Entonces, cuando uno los escucha, ve que eso que discutimos en los consejos directivos de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, es posible. Que eso que se escribe, que se discute y que se acuerda, es posible llevarlo a la práctica. Y justamente esa experiencia práctica de los países, como es el caso de Nicaragua, nutre a que otros países puedan avanzar más rápidamente. Okay. Y, por ejemplo, todo el desarrollo que se ha tenido en Nicaragua de las casas maternas ha sido y es muy valorado por la Organización Panamericana de la Salud y por muchos de los países miembros de la organización, porque tú puedes tangiblemente ver que hay alternativas para lograr esa salud para todos. Y con el ejemplo de las casas maternas se logra reducir prácticamente al mínimo la barrera geográfica, que es una barrera en todos los países que influye sobre todo en las emergencias obstétricas o para evitar esa emergencia que te lleva a reducir muertes maternas, que tiene tanto impacto en la familia y en la comunidad. Entonces, ese es un ejemplo práctico que se ha compartido con el resto de los países miembros de la organización, porque cuando lo ven en la práctica es mucho más fácil implementarlo en sus países. Y esa experiencia de las casas maternas no solo te reduce la barrera geográfica, sino que ese es un espacio que se convierte en un espacio de promocionar la salud, de educar,
no solo a la embarazada, sino a la familia que comparte y miembros de la comunidad. Otra experiencia que vale la pena resaltar y que es muy valorada es esa vinculación entre el servicio de salud, ahí podemos poner la casa materna, pero también la propia comunidad organizada a través de sus líderes. Hace poco tuve la oportunidad de participar en un foro nacional de parteras y realmente es muy alentador ver cómo en un proceso progresivo ellas se van apropiando cada vez de más elementos para hacer de mayor calidad el ejercicio que llevan a cabo por la salud en sus comunidades, lo cual es muy valorado en las comunidades. Entonces ese es otro ejemplo de poder el servicio de salud de ese primer nivel articulado en el sistema de salud con las familias, las comunidades, es un ejemplo tanto los brigadistas como las parteras. Esa vocación de servir de líderes comunitarios es muy necesario en la organización de los servicios de salud y de los sistemas de salud para poder llegar a todos y a todas. Y otro ejemplo que quiero poner y que data también de una historia acá en Nicaragua con muchos resultados es el de los colaboradores voluntarios para el control de la malaria. Realmente es una experiencia exitosa que la hemos estimulado, que el Ministerio de Salud la sigue estimulando porque tenemos el gran desafío, no solo en Nicaragua, sino en nuestra región, de paso a paso pasar del control de la malaria a la eliminación. Es una meta ambiciosa, difícil, pero justamente esas metas son las que llevan a buscar los impulsos, las iniciativas y las decisiones políticas para apoyarlas y poder ir avanzando en alcanzar la salud de la población de la región de las Américas y acá en particular en Nicaragua. Y sin duda alguna retos bastante importantes, ¿no? A nivel mundial con respecto, claro, también un paradigma bastante importante, claro, en todo el planeta. Doctor, ¿cómo podemos entender y a partir de esa vinculación, en principio, la responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el pueblo nicaragüense? Pero además una vinculación al cumplirle al pueblo nicaragüense con los organismos internacionales como la OPS, OMS, y entender esa dinámica de restitución de derechos, pero también cumplimiento con lineamiento y política establecida a nivel regional y también a nivel mundial. Sí, es importante mencionar que acá cuando, digamos, iniciamos a trabajar en el 2007, aquí se logró reunir a las instituciones o agencias de cooperación para alinear un poco la cooperación y que pudiesen entender hacia dónde íbamos, pues. Ya estábamos prácticamente, como decía la doctora Parajón, con el modelo de salud familiar y comunitario escrito, ahora necesitamos implementarlo, pues. Entonces llevó un proceso para presentárselo a esa cooperación y que entendieran cómo era, digamos, la lógica que íbamos a llevar, evidentemente basados en la experiencia que tuvimos en el 80, pues, ¿verdad? Y ahí la parte de los actores comunitarios se vuelve valiosa. En ese sentido, por ejemplo, a nivel de territorio están los equipos de salud familiar y comunitario. El modelo es todo el sistema, pero los equipos de salud familiar y comunitario es ahí donde están los compañeros, pues, los brigadistas, la partera, el colbón, la casa base, porque hay casa base todavía, pues, en alguna medida, en algunos lugares, pues. Entonces, ese equipo de salud familiar y comunitario operativamente nos garantiza las acciones y las tareas que llevamos a cabo. Con la relación o el vínculo con las agencias de cooperación, nosotros establecemos coordinaciones, hay, digamos, algunas líneas en las cuales estamos trabajando de manera coordinada perfectamente, pues, ¿verdad?
Nos reunimos y coordinamos esas acciones, programas específicos. El tema de la mujer embarazada es un tema primordial. De ahí se desprende, y que OPS nos ayuda, de ahí se desprende la atención, por ejemplo, a una embarazada con VIH, ¿verdad? Esa es, digamos, una mujer que hay que darle seguimiento, exámenes complementarios y toda la parte que tiene que ver con la atención que necesita ese bebé una vez que nace, si el bebé nace bien, si le hemos asegurado su tratamiento, que se lo estamos asegurando, pues, ¿verdad? Pero también hay vínculos, ya lo decía la doctora Celia, el tema de la malaria es otro tema en el cual estamos coordinando acciones, el tema de tuberculosis, ahí hay acciones coordinadas, el tema que tiene que ver con nutrición, estamos coordinando muy bien y eso nos ha ayudado pasar de 21 punto y pico el tema de desnutrición, la tasa de desnutrición, a 11 punto y pico la tasa de desnutrición. Es decir, somos un país que hemos venido avanzando en el tema. La mortalidad infantil también le hemos logrado disminuir y la tasa de mortalidad materna ya no se diga, pues, ¿verdad? Entonces hemos establecido coordinaciones específicas con OPS, con UNICEF, con el UNPA, que son, digamos, instituciones del sistema de Naciones Unidas. ONUCIDA también coordina con nosotros. De alguna manera garantizamos que las coordinaciones sean efectivas y que aprovechamos que ese apoyo técnico que nos dan pueda fortalecer también el modelo de salud familiar y comunitaria, ¿verdad? Y garantice la restitución de derechos. Claro que sí, y entender, diputada Parajón, cambios sociales, una nueva red hospitalaria, reducción mortalidad materna, infantil, disminución de la malaria, bueno, y vaya, los indicadores podríamos mencionarlo y pasaríamos bastante momento conversando. A partir de esa realidad, la expertise del área legislativa. Bueno, para nosotros el eje es el modelo de salud familiar y comunitario. Y constitucionalmente nos respaldan todo el quehacer legislativo. Posiblemente en la ley 423 no tenemos organizado su abordaje en los distintos artículos que contiene la ley. Entonces eso nos ha obligado de alguna manera a hacer que algunas cosas que no estaban, claro, en ese momento no es salud para todos y todas en todos lados. Entonces eso ha obligado a elaborar leyes. Me voy a auxiliar un poquito para no ser... Por ejemplo, en el caso de la accesibilidad, está establecido en la 423 la atención de los militares, por ejemplo. Y eso es la accesibilidad a un grupo poblacional específico. Está la de la policía, eso también asegura otro grupo poblacional. Entonces eso va sumando. ¿Qué otra cosa lo podemos sumar? Todo lo que está vinculado con la seguridad social. Todos los trabajadores tienen una forma de accesar a un servicio de salud que está establecido para más o menos con toda la misma lógica de atención, con sus normas, procedimientos, etcétera, que el Ministerio de Salud, como rector de la salud, le ha proporcionado a todo el sistema. Pero entonces tenemos la ley del adulto mayor. ¿Por qué? Porque es un grupo vulnerable de mucha necesidad de atención y entonces la ley 720 está orientada hacia cómo abordar al adulto mayor. Por ejemplo, también la ley que pues compartimos bastante, la ley 820, que está dirigida a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el VIH y SIDA para su prevención y atención. Y ya aspectos del modelo de salud familiar y comunitario están incorporados en esa ley. Se tuvo mucho cuidado de establecer toda la forma en su articulado para atenderlo de manera especial. De eso generó que la Asamblea Nacional forme parte de la CONICID. Okay. Y nosotros hace unos días estuvimos aquí revisando los 191 indicadores que nos mandaron a evaluar. Somos parte de ese esfuerzo, pues. Y bueno, yo viendo un momento todo lo que nos iban preguntando, y decía,
¿qué pertinencia tiene la 820 en relación a lo que nos están preguntando? La ley, a pesar de que fue recientemente elaborada, pero todavía hay aspectos que quedaron todavía fuera. Pero bueno, eso nos permite poder retroalimentar a la hora de querer hacer cualquier reforma. Otra ley importante que nos sirve para esto es la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la 763. Nos dice cómo actuar y cómo reglamentar el Ministerio de Salud su atención. Entonces, tenemos una serie de leyes conexas que en este momento, esta semana, por la próxima semana, vamos a evaluar dentro de las comisiones permanentes de la Asamblea para ver cómo estamos, para medirnos si verdaderamente estamos vinculados con ese esfuerzo de salud universal e identificar qué vacíos todavía tenemos. Pero para nosotros el eje central es modelo de salud familiar y comunitario. Ahora, el presupuesto. El presupuesto que todos los años se aprueba tiene cara de mozafa. ¿Por qué? Porque tiene que responder a ese compromiso que como país tenemos y como país pobre también tiene que saber dónde ubicar con prioridad los recursos. Pero además, todos los préstamos, decretos que se hacen en relación a esa villa, ahora el presidente de la Comisión Económica dice, vamos a desarrollar la atención a las determinantes de la salud. Okay. Y las determinantes de la salud significa ver infraestructura, ver carretera, ver agua, ver saneamiento, etcétera. Y ahora lo dice, cuando aprobamos un decreto para un préstamo o para un aporte a una donación, caracterizamos bien el esfuerzo y decimos, para fortalecer el modelo de salud familiar y comunitario, aprobamos estos fondos así, así, así. Entonces ya es parte de nuestro contenido legislativo pensar de esa forma, de tal manera que salud universal para nosotros está en el quehacer diario de la Asamblea Nacional. Y sin duda alguna también muchos retos planteados siempre desde la perspectiva del cumplimiento con el pueblo nicaragüense, pero también algunos alineados directamente con la Organización Panamericana de la Salud, y también con otros organismos que trabajan en la misma materia. Comprender esta realidad y desde la perspectiva de la OPS, OMS, una especie de evaluación a partir de la ejecución que se realiza en Nicaragua, no de política, sino ya planes más allá y estrategias más complejas, porque empiezan a plantearse nuevos paradigmas para atender la salud desde la perspectiva más multidimensional. ¿Cómo podemos entender eso desde la perspectiva de la Organización Panamericana de la Salud? Sí, en este momento las Naciones Unidas y la OPS y los países, que es fundamental, estamos enfrascados también en la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esa agenda tiene componentes de salud directos y tiene componentes indirectos que influyen en la salud y en el desarrollo de los países. Y es justamente lo que la doctora planteaba desde la visión legislativa, cómo no es posible pensar en salud y desarrollo sin pensar, poner sobre la mesa, articular y llevar a la práctica el trabajo sobre los determinantes de la salud, que lleva financiamiento, que es complejo, pero que es necesario si queremos progresivamente ir dando salud y desarrollo. El agua se consume, primero que haya acceso y que además sea agua de calidad. Un recurso natural que está permanentemente expuesto por la propia actividad humana, pero el agua es fundamental para el desarrollo. Las vías, las carreteras, la educación es fundamental. Si no miramos esos determinantes desde lo macro y también en el nivel local, donde están los alcaldes, donde están otros actores sociales que pueden
y deben intervenir, y ahí a salud le toca un liderazgo de empujar a otros sectores para ese trabajo sobre los determinantes sociales de la salud, que no son los ambientales, y a veces cuando hay otro sector haciendo determinadas intervenciones, no nos damos cuenta que también está contribuyendo a la salud porque está trabajando sobre esas determinantes. Y finalmente quería comentar, y la visión del doctor Betete y de la doctora Parajón pues lo ponían sobre la mesa, que todo el desarrollo del modelo de salud familiar y comunitario, que en otros países tiene otro nombre, pero que esencialmente lo que se busca con la atención primaria en salud es esos modelos que hagan llegar a la salud como un derecho a toda la población y acercar la atención y la promoción de la salud a donde viven las comunidades. No se puede ver de una manera estática, porque la población va cambiando demográficamente. Exacto. Y entonces los sistemas de salud empiezan a afrontar problemas que están en vías de control o están en eliminación, pero mantener la eliminación tiene un costo financiero y un costo en esfuerzo, como es, por ejemplo, mantener el sarampión eliminado en lo que es Nicaragua. Tienes que mantener coberturas altas porque hay transmisión del sarampión en otros países, y si nos llega alguien al país y hay coberturas bajas, pues estamos en riesgo. Es un logro, pero que mantenerlo implica un gran esfuerzo. Y podría poner muchísimos ejemplos más, pero a esos ejemplos que se han venido trabajando, que se tienen, lo que mejor habla de los resultados son los propios indicadores. El hecho de que no haya sarampión, que no haya polio, son ejemplos del avance que se tiene en salud. Mantener eso es un esfuerzo, pero a eso hay que sumar que vienen nuevos desafíos, como es el tema del envejecimiento. Empieza a bajar mortalidad infantil y la población va teniendo una mayor expectativa de vida y se va acumulando mayor número de personas de 65 y más años, que es población, vamos a llamarle, en proceso de envejecimiento, que requiere determinados cuidados, determinadas atenciones. Entonces eso es un gran desafío para los modelos de salud y para los sistemas de salud. Pero también el tema de las enfermedades no transmisibles, la hipertensión arterial, la diabetes. Quiere decir que el desarrollo del modelo de salud familiar y comunitario y del sistema de salud no se puede ver como algo estático, sino que es un proceso, y la parte legislativa ayuda muchísimo a esa mirada y a darle todo el soporte legislativo, y contribuye también al soporte financiero. Y administrar los recursos de la mejor manera para hacerlos más eficientes y más eficaces, porque se enfrentan nuevos desafíos que no dejan de ser complejos, son muy complejos. El tema de los accidentes es otro tema muy complejo, y hay que verlo así, en ese proceso de que vamos avanzando y vamos enfrentando nuevos desafíos, pero lo más importante es que a través de los indicadores se puede demostrar que realmente hay avances, y también un esfuerzo que está haciendo el Ministerio y que lo estamos coordinando con ellos es el medir el nivel de satisfacción de la población. Estamos trabajando estrechamente con el Ministerio de Salud para buscar metodologías. Existen muchísimas, pero queremos buscar una sencilla y sensible que vaya también mostrando el nivel de satisfacción de la población, que es un indicador bueno, pero que a su vez nutre de qué otras cosas poder incorporar
al modelo que ya tiene un desarrollo bastante avanzado y lo demuestran por los indicadores que estamos hablando y los esfuerzos por ir enfrentando nuevos desafíos. Sí, los indicadores sin duda alguna y también la percepción del pueblo nicaragüense a partir de esa gestión. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que habláramos y empezar con el doctor Beteta para conocer el proceso de articulación interinstitucional que implica, porque cuando hablamos del modelo de salud familiar y comunitario, no hablamos, y si bien es cierto, obviamente existe un liderazgo de parte del Ministerio de la Salud, pero también no es que va solo, sino que hay una articulación además con otros ministerios, con otras instituciones, con otras entidades, y en el caso de la OPS, pues precisamente el acompañamiento de organismos internacionales para que eso se pueda concretar y el pueblo nicaragüense al final del día pueda ver restituido el derecho a la salud en sus familias, en sus hogares y en toda la realidad del pueblo nicaragüense. Continuamos nuestro proceso de conversación y bueno, viceministro, compañero Enrique Beteta, pues antes de irnos a la pausa, la importancia de conocer el proceso de articulación interinstitucional para facilitar el desarrollo y la restitución del derecho de la salud del pueblo nicaragüense. Sí, es importante la parte de la coordinación interinstitucional. Por ejemplo, ahorita estamos el Plan Amor, Plan Verano, ¿verdad? Entonces, todos los municipios en todo el país están preparándose precisamente para esa actividad. Hay una sesión de trabajo donde la coordina en este caso el INTUR, y nosotros somos parte de ese esfuerzo para acompañar a la familia, ya sea que va al río, que va a la playa, que al lugar donde se va a bañar, pues, o que a veces van a piscinas, pues, privadas, pero hay que dar acompañamiento de atención de emergencia o de cualquier otro tipo. Entonces somos parte y ahí nos involucramos. Pero cuando nosotros tenemos una situación, por ejemplo, de dengue, un brote de dengue serio, somos nosotros los que convocamos al MINET, ¿verdad? Porque tiene que ver, a veces tienen que ver con escuelas, a las alcaldías, a los compañeros de ENACAL por el asunto del agua, ¿verdad? Es decir, convocamos, inclusive hay organizaciones, asociaciones de hermanos, por ejemplo, tenemos al Gabinete de Personas con Discapacidad que forma parte de estos espacios. Tenemos también algunas asociaciones de compañeros que trabajan, por ejemplo, en el campo, en cooperativas, que forman parte de este grupo y que se involucran precisamente en estas acciones. Es decir, el comité interinstitucional nos garantiza poder hacerle frente a situaciones de emergencia, pero también a situaciones que tienen que ver con epidemias, en las jornadas de vacunación. Ahorita que vamos a la jornada de vacunación, vamos a solicitarle colaboración, apoyo para que podamos tener ese 98%, 99% de cobertura en vacuna, en sarampión, en polio, en las diferentes vacunas que nosotros ofrecemos, pues, ¿verdad? Y que ponemos a los niños, a los adultos también. Es decir, hay una coordinación efectiva porque realmente el gobierno, las instituciones que forman parte del gobierno están claras que hay que garantizarle la salud con integridad, con esperanza, con amor a la población. Y sin duda alguna un trabajo también que la población valora mucho al recibir también una respuesta también interinstitucional, porque de vez en vez las demandas también requieren de la respuesta inmediata de muchas instituciones que a veces son solicitadas a partir de un servicio de la población. Diputada, a modo de resumen, retos y planteamientos a partir, en principio, de la legislación que se ha aprobado, pero también lo hemos ido viendo en el transcurso de la conversación, un proceso de leyes que no son estáticas. Y también, aparte de eso, un gobierno comprometido con este tema de restitución de derechos enfocados en la salud. Hoy precisamente en la reunión ordinaria que tenía la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes, nos correspondió revisar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que hace 3 años empezamos a divulgar, porque fue en el 2015 que se aprobó y que a partir del 1 de enero del 2016 empezamos. Hace 3 años exactamente, un 26 de marzo, ahí está clarito el día que lo empezamos.
empezamos a divulgar todos estos esfuerzos. ¿Sí? Y hoy, a 3 años completos, si esos objetivos de desarrollo sostenible no los analizamos, no buscamos la articulación, no nos permitimos, por ejemplo, cuánto se busca en luchar contra el cambio climático. Eso no lo podemos hacer solo. Tenemos los corredores secos. El corredor seco de Nicaragua tiene que ver con problemas que se vinculan con agua, con salud, etcétera. Entonces, la articulación para que un presupuesto verdaderamente se ajuste a esas necesidades obliga a que la articulación la entendamos y la operativicemos a través del esfuerzo legislativo también. Entonces, ahí la salud mental tan necesaria. Okay. En este momento, con tantas dificultades que tenemos los nicaragüenses, porque queremos recuperar la cultura de paz, de reconciliación, de tolerancia, que nos dice la ley 985, que está clarita cómo tenemos que estructurarla. Eso tiene que ver con todos los nicaragüenses, porque cuántas cefaleas le llegan al MINSA, porque anoche se armó un alboroto en el barrio, en la comunidad, y no pudieron dormir. Entonces, realmente la salud mental es importante. Ahí también dice, revisando uno de los 17 objetivos, dice uno, el abordaje integral de las ciudades y de las capitales, de las ciudades grandes. Nicaragua Managua, que acaba de hacer todo un esfuerzo por reconocer qué ha hecho en 200 años, uno se queda asustado. Lugares que antes fueron basureros, criaderos de zancudos, etcétera, hoy son lugares turísticos, donde la población también se puede ir a recrear, y eso tiene que ver con salud mental. Entonces, cuando nosotros revisamos a 3 años qué hemos hecho en nuestro país para el 2030, yo creo que hay cosas que sabemos que las hemos hecho bien, pero hay otras que todavía nos está faltando. Y uno de ellos, precisamente, si no me equivoco, es el objetivo 16, específicamente habla de la pacificidad de la población. O sea que necesitamos paz, de tal manera que la ley 985 cae como anillo al dedo sobre ese objetivo precisamente. Entonces creo que estamos legislando de acuerdo a lo que la población está necesitando en este momento, pero producto de ¿qué? De todo un esfuerzo de articulación institucional y de vínculo con la comunidad. Precisamente es lo que necesitamos para que también la comunidad nos diga, nuestra población nos diga, esto me parece, esto no me parece. Pero además el ministerio, la asamblea tiene un trabajo duro con el digesto jurídico nicaragüense, que ahí sí que nos dice qué nos falta. Y sin duda alguna también muchos retos plantados. Las perspectivas a partir de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, dentro de esta dinámica de entender los retos de la salud, que aparte usted lo ha explicado muy bien, son dinámicos y también cambiantes. Sí, yo creo que tanto los países como la organización, como secretariado de los países, nos toca frente al contexto internacional, regional y de los países, mantener esa visión de reposicionar la salud pública, de poner la salud y el bienestar de la población en el centro, de manera tal que si no miramos el bienestar y la salud, pues no hablamos de desarrollo. Se requieren poblaciones saludables para poder contribuir al desarrollo nacional, al desarrollo regional y al desarrollo mundial. Tenemos grandes desafíos, pero juntos los países y la organización, en este caso Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud, pues encontraremos juntos los caminos. Yo creo que el quehacer de los países también va trazando y demostrando que con esfuerzo, con sabiduría, con constancia,
con también decisiones y políticas en pro de la salud y el desarrollo, es posible. Es posible alcanzar progresivamente la salud de los pueblos y el bienestar. Doctor Beteta, a modo de conclusión, retos, bueno, el Ministerio de la Salud siempre inmerso en una realidad dinámica también y bastante cambiante, pero lo hemos visto también brindando respuestas oportunas siempre al pueblo nicaragüense. Retos para el 2019 a partir de la gestión. Nosotros, como Ministerio de Salud, evidentemente seguir fortaleciendo el modelo de salud familiar. Yo les decía en el espacio de descanso que hay algunos recursos que están bastante grandecitos, pues, ¿verdad? Y entonces necesitamos reponer esos recursos que han crecido mucho y que ya no velan, por ejemplo, pues, ¿verdad? Y que algunos están ubicados en los hospitales, pero hay otros que están ahí en el puesto de salud, en el centro de salud, y necesitamos fortalecer la atención primaria. La preparación de nuevos recursos, la formación de médicos especialistas, de médicos generales, de hermanos enfermeras y enfermeros y auxiliares, seguir preparando, formándolo para poder fortalecer el sistema y que de alguna manera nos dé mayor fortaleza. Y también, desde luego, tenemos 4 hospitales en construcción, es lograr que esos hospitales puedan terminarse su fase de Odra, Chinandega, el de Nueva Segovia, es decir, que logremos tener esos hospitales preciosos, ¿verdad? Y que puedan de alguna manera darle la atención con cariño y con calidad a los hermanos del norte, por ejemplo, a los hermanos de Occidente, que eso nos dé de alguna manera mucha alegría a los compañeros. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Celia Riera, representante de la Organización Panamericana de la Salud para Nicaragua. Con nosotros también el doctor Enrique Beteta, viceministro de Salud, y con nosotros también la doctora Argentina Parajón, quien es diputada y presidenta de la Comisión de la Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. A todos, muchas gracias, a todas, muchas gracias por haber conversado con nosotros y compartir esta información muy importante que muestra los retos que tiene nuestro país, pero también las conquistas alcanzadas hasta el momento.